Pues terminamos a Pedro, los estudios de Pedro la semana pasada y estaba pensando, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Pero bueno, finalmente es padre como ver estos testimonios de gente que, como diría la carta a los hebreos, eran hombres sujetos a pasiones como nosotros, ¿no? No tenían nada de especial, no en el mal sentido, sino pues eran personas normales, ¿no? Y todo lo que Dios pudo hacer con ellos, pues es lo que Dios puede hacer con nosotros, tal cual. Entonces me fui ahí pues en ese orden, o digamos, en ese orden de ideas más bien. Y pues otro gran testimonio es Juan el Bautista, ¿no? Que creo que es como lo dice Jesús, entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Entonces, pues vamos a arrancar hoy también una pequeña, dos, tres predicaciones, a ver cuánto avanzamos, pero de la vida de Juan. Entonces, si quieren, vayan yendo a Lucas capítulo 1 y vamos a arrancar hoy pues con este tema de su nacimiento y bueno, la anunciación, que es importante ahí también, pero los pongo un poquito en contexto antes de empezar a leer el pasaje. Aquí estamos en una época pues muy importante para el pueblo de Israel, ¿no? Este periodo previo a esta historia que vamos a leer le llaman el periodo del silencio, porque más o menos pasaron 400 años desde que hubo la última, pues como la última profecía, por así decirlo. Dios no había hablado desde entonces, ¿no? Que es el libro de Malaquías, y tiene todo que ver. Precisamente hoy vamos a ver algo de ahí de Malaquías, pero pues han pasado 4 siglos desde la última vez que Dios habló al pueblo, y entonces no había ya profeta, ya no había profecía, no había visión, ¿no? Pasaban, pues piensen cuántas generaciones pueden pasar en 400 años, ¿no? Y bueno, pues aunque el templo funcionaba, pues ya era realmente, pues sí, pues como diríamos, un chiste, ¿no? De lo que realmente tuvo que haber sido. Había ritual, pero no había palabra, ¿no? Y un día, ahorita como lo vamos a leer, en la esquina del templo, en una esquina ahí, vuelve a haber palabra de Dios, ¿no? Y es curioso porque, como lo vamos a leer ahorita, la palabra es no temas, ¿no? Eso es lo primero que Dios dice después de 400 años de silencio, ¿no? Esta frase, ¿se acuerdan? Se repite en sus variaciones 365 veces en la Biblia. No me pregunten quién las contó, pero 365. Un mensaje muy claro de Dios de todos los días: acuérdate que no debes de temer. Y vamos a ver por qué viene esto, ¿no? Porque cada que Dios se aparece o se aparece alguna manifestación de Dios, llámese un ángel o algo así, y así cuando digo manifestación no me refiero a nada místico, sino realmente a algo sobrenatural. Esta es la frase, ¿no? No temas. Váyanse ustedes a saber qué tan impresionante sea ver un ángel, ¿no? Nosotros pensaríamos en pues, un cuate con alas, rubio, ¿no? Pero la realidad es que pues, no nos daría miedo, ¿no? Si se apareciera un cuate así. Insisto, quién sabe qué es lo que verían, pero Dios está a punto de interrumpir otra vez este silencio en el pueblo de Israel, pero ya no como antes, ¿no? Ahora va a venir un profeta, el último de los profetas, y va a ser una especie de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Va a ser como lo llama Isaías, una voz que clama en el desierto y que vino a preparar pues, el camino para el Cristo, para el Mesías, ¿no? Entonces hoy, como les digo, vamos a estudiar a Juan el Bautista. Vamos a ver cómo Dios sigue levantando estas voces, ¿no? que claman, que preparan un camino para Cristo. Entonces miren, vamos a empezar a leer ahí Lucas 1:5, y ahorita les doy contexto del pueblo, ¿no? Fíjense, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces les doy un poco más de contexto, tres contextos por así decirlo. El contexto político, nos va a decir el pasaje que eran los días de Herodes, ¿no? Esta provincia de Judea, ¿no? Pues piensen, toda la vida los ha dominado alguien, ¿no? Si no eran los persas, eran los babilonios, los asirios, ¿no? Todo mundo. Luego pasaron por los griegos y aquí están bajo el dominio romano, ¿no? Desde el año 63 a.C., más o menos, los conquistan los romanos y así se van a ir, pues todavía hasta el 70, pasaditos unos años más, bajo la bota romana, ¿no? Herodes, este personaje que menciona aquí, era como un gobernador puesto por Roma, ¿no? Pero para los judíos era una especie de usurpador, ¿no? ¿Se acuerdan? Herodes no es judío, Herodes es del sur, ¿no? Es de Edom, ¿no? Es de si se acuerdan, Edom es el hermano de Israel y bueno, con una pésima relación, ¿no? Y este Herodes pues precisamente viene de ahí, diría que es idumeo, ¿no? o edomita. Entonces, piensa en la tensión política que se vive en el momento, ¿no? No sería algo desconocido para nosotros actualmente. Es un pueblo que se siente pisoteado, ¿no? por Roma y por este usurpador que ellos entienden que los gobierna, ¿no? Entonces los impuestos, la opresión romana, el control político, porque este tipo era un loco. Herodes el Grande, si por algo era conocido, y lo vamos a ver en la historia, era un loco, ¿no? Termina matando a la mujer, a Juan, a medio mundo, y bueno, es un tema, ¿no? Ese es tema político. Luego el religioso, ¿no? En el religioso también es un contexto difícil en el momento donde está sucediendo esta historia. Llegamos después de 400 años de silencio y todo lo anterior a un pueblo hebreo totalmente dividido. Tenemos por un lado los fariseos, que son como esta especie de policía de la ley, ¿no? Estos rigurosos que se dedicaban a que el pueblo guardara la ley, porque ellos entendían que si se portaban bien iba a venir el Mesías. Normalmente vemos a los fariseos como algo malo, ¿no? Cuando leemos los evangelios decimos, ay, estos desgraciados, ¿no? Pero su intención no era mala, ¿no? Realmente era como, oigan muchachos, ya, por favor, pórtense bien para que el Mesías pueda venir, porque mientras el pueblo esté hecho un asco, pues no va a venir, ¿no? Eso era lo que ellos pensaban. Luego nos vamos a encontrar a los saduceos también ahí en los evangelios, ¿no? Y estos eran los encargados del sacerdocio. Ellos llevaban el templo y lo hacían mal, ¿no? Nos queda claro, vamos a leer en los evangelios cómo todo era negocio, ¿no? Aparte ya no creían en la resurrección, ya no creían en los profetas, ¿no? Entonces todo mal con los sacerdotes, ¿no? Luego tendríamos por ahí a los esenios, que son una parte del pueblo que se aparta y se va a vivir al desierto, al sur, ¿no? Porque entienden por ciertas profecías que el Mesías va a pasar por el desierto y de ahí va a venir desde el sur. Y entonces ellos dicen, yo no quiero nada que ver con estos pecadores y me voy al desierto, me aparto y ahí espero al Mesías, ¿no? A ellos les deberíamos muy probablemente los famosos manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Ellos vivían ahí en Qumran, precisamente en cuevas, y pues ahí se encuentran estos manuscritos, pues no hace mucho, hace algunos años. Y luego tendríamos a los celotes, ¿no? Y todos estos son importantes porque nos los vamos encontrando en la historia. Los celotes eran simplemente los revolucionarios de la época, los revoltosos, ¿no? Los que querían levantarse en armas para derrocar a Roma, lo cual era absurdo, porque pues, era el ejército más poderoso del mundo, contra cuántos les gusta que pudieran ser con las armas que hayan podido juntar. Entonces era realmente absurdo. Entonces, como les decía, este es el entorno religioso que hay en el momento. El templo funciona, como les digo, bajo las órdenes de los saduceos, pero está totalmente corrompido. Ya son más intereses políticos y económicos que los llevaban a rituales vacíos, ¿no? Y muchos en Israel se sentían precisamente de esta forma, como les decía, ¿no? En silencio. Hoy Dios ya no habla, Dios ya, como por decir de alguna forma, nos abandonó y bueno, pues estamos en manos de estos tipos que están haciendo todo mal, ¿no? Y el contexto espiritual, que es diferente al religioso, ¿no? El religioso es la práctica, ¿no? El espiritual es lo que hay en el corazón, en el espíritu, ¿no? Tal cual. Y si se acuerdan, cuando Carlos estuvo predicando sobre Marcos, ¿no? Mencionaba mucho esto, ¿no?
El israelita se ve como exiliado en su propia tierra, es decir, no tiene esperanza de nada, ¿no? Vive en esa desesperanza espiritual, pues porque ya no hay nada por lo que yo espere, ¿no? Aunque sí sé que el Mesías, pero no veo nada claro, ¿no? Y veo mis autoridades religiosas y pues no me dan absolutamente ninguna respuesta. Entonces, en este contexto, ¿no?, político, religioso y espiritual, va a venir otra vez la palabra de Dios a un sacerdote, a este sacerdote que acabamos de leer, que él y su esposa eran justos. La esposa también viene de familia de sacerdotes, aunque ella obviamente no puede ejercer el sacerdocio, pero dice que ambos eran piadosos. Piensen que es una pareja entregada totalmente al ministerio, ¿no? No tienen hijos, no tienen ninguna otra cosa más que el ministerio, y a ellos va a venir nuevamente la palabra de Dios y una promesa. Fíjense, bueno, les vuelvo o más bien les hago la historia aquí. Dice lo que leímos ahorita, Zacarías era el sacerdote y le toca, ¿no? Se turnaban, les tocaba como de una semana aproximadamente, ¿no? Entonces, a ver, esta semana le toca a fulano, a mengano y a perengano estar en el templo, ¿no? Eran 24 órdenes, o 24, sí, como clases de sacerdocio, ¿no? Entonces iba uno de cada uno y se repartían las tareas. Y entonces dice que a Zacarías le toca estar en el templo, ofreciendo el incienso. Entonces va a venir esto como precuela, como preparación para lo que va a suceder a continuación, ¿no? Fíjense, vamos a leer, nos quedamos en el 7, ¿no? En el 8, 1:8. No estoy, ya. Dice, aconteció, no es cierto, no nos quedamos en el 8. Nos quedamos en el 10, ¿no? En el 11. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Me voy a quedar ahí tantito. Entonces vamos a ver a una pareja que tiene una característica que a Dios le encanta usar, ¿no? Que es una pareja estéril, lo leímos hace ratito, ¿no? Y esta historia va a tener ciertos parecidos con otras parejas estériles, ¿no? Tendríamos por ahí, por ejemplo, a Abraham y a Sara, ¿no?, que también se les promete un hijo y bueno, pues ya no, por la edad y por ciertas cosas no le creen, y ahorita vamos a ver una escena muy parecida, ¿no? Y luego tendríamos también a Ana y a Elcana, ¿no?, los papás de Samuel, mismo caso. En el templo, Ana, ¿se acuerdan?, se la pasa orando porque quiere un hijo y dice, Dios, si me das un hijo lo consagro y te lo entrego para que sirva en el templo. Y bueno, va a venir, ¿no? Entonces los hijos de estas tres parejas nos dan una buena lección de cómo este patrón que Dios tiene de hacernos esperar, ¿no?, trae buenos frutos, ¿no? Estos tres hijos, piensen tanto en Isaac como como le decía, Samuel y ahora Juan, pues van a ser grandes personas, ¿no? Realmente sí van a ser un ejemplo y realmente va a ser, pues, de mucha bendición para los papás y pues para el pueblo, ¿no? Pero finalmente piensen en contraste con otros hijos incluso de grandes hombres de Dios o de mujeres de Dios en la Biblia. Entonces, aquí nos va a hablar sobre este milagro que va a venir en la concepción de Juan el Bautista, ¿no? Va a venir un ángel, ¿no?, el ángel Gabriel, y va a anunciar el nacimiento de un hombre, de un profeta nuevo, ¿no? Y entonces le dice varias cosas importantes. Dice, llamará su nombre Juan, ¿no? Juan, ¿se acuerdan? Viene de dos palabras, Ya, que es Dios, y Gen, que es gracia, ¿no? Y vamos a ver a Juan lleno de gracia, literalmente, porque el tipo se la vive largando a todo mundo y diciéndole a todo mundo que son unos pecadores y víboras, y no los baja de pecadores, y aún así la gente va a buscarlo, y aún así la gente cree en él, ¿no? Entonces, si eso no es gracia, yo no sé qué sea la gracia, ¿no? Y le va a decir también, dice, no beberás sidra ni vino, ¿no?, lo acabamos de leer. Y se acuerdan, ahí había en el Antiguo Testamento, y esto lo podremos ver en el libro de Números, esta clase de personas apartadas para Dios, que eran los famosos nazareos, ¿no? Dentro de los más famosos tendríamos precisamente a Samuel, ¿no?, y a Sansón.
¿no? Personas totalmente dedicadas al servicio a Dios y tenían ciertas reglas. No se podían cortar el pelo, no podían tomar nada que viniera de la vid, piensen vino o cualquier otra cosa, y no podían tocar cadáver, varias cosas, ¿no? Aquí le va a dar esa misma orden a Zacarías, ¿no? Y a este matrimonio, a Zacarías en específico. ¿Para qué? Para que lo aparte, ¿no? Juan el Bautista va a estar especialmente destinado al servicio de Dios, ¿no? Como vamos a ver ahorita, él va a venir con un propósito muy claro y ahorita lo vamos a leer, ¿no? Pero miren, les voy a volver, vamos a... ¿Dónde nos quedamos? 14, en el 15, ¿no? Fíjense. Y aquí está la misión que va a hacer Juan, ¿no? ¿Para qué manda Dios a Juan? Versículo 16. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, esa es la misión a la que mandan a Juan, ¿no? Esta es una profecía que, como les decía hace ratito, viene en el libro de Malaquías, entonces tiene todo que ver, ¿no? Hace 400 años, la última vez que Dios había hablado, había dicho estas palabras, porque así termina el libro de Malaquías, ¿no? Con esta promesa precisamente, ¿no? Va a venir mi profeta Elías y va a hacer volver el corazón de los hijos, de los padres hacia los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, ¿no? Y entonces anuncia aquí Gabriel que dice, oye, ese cuate del que habla Malaquías es tu hijo. Y va a venir a cumplir esa misión, ¿no? Y va a prepararle al Señor un pueblo dispuesto, ¿no? Entonces, es el precursor del Mesías, llega en un momento similar al de Elías, ¿no? Elías, si se acuerdan, viene y hace milagros y hace su ministerio en medio de un pueblo muy similar, ¿no? En una crisis espiritual, en una sequía literalmente, ¿no? Y en una declive moral horrible, ¿no? ¿Se acuerdan? Con este rey Acab, con su esposa que era una super asesina y todo mal en Israel. En ese momento está Elías en su ministerio. Algo, insisto, muy similar está sucediendo y viene este símil de Elías que es Juan, ¿no? Y preparar a un pueblo bien dispuesto, dice el pasaje. No solamente quiere decir que vino oigan, pongan atención a lo que va a decir Jesús, ¿no? Realmente lo que está haciendo y lo que va a hacer Juan es llamarlos al arrepentimiento, ¿no? A que reconozcan su maldad y busquen la restauración de Dios. Y es lo que va a decir, ¿no? Haciendo que muchos de los israelitas vuelvan a su Dios, es lo que acabamos de leer, ¿no? Y va a reconciliar a los padres con los hijos y va a guiar a los desobedientes a la sabiduría, a la prudencia de los justos. Esto es muy importante porque, miren, vamos a ver justo este pasaje que cita aquí Lucas. Regrese tantito ahí a Malaquías, está un poquito atrás. De Mateo una para atrás, ¿no? Y este es un tema súper actual y súper importante. ¿Por qué? Porque Dios va a entender algo que nosotros, incluso creyentes modernos, no alcanzamos muchas veces a entender, ¿no? Miren, es Malaquías 4, versículo 5. Es el pasaje que está citando tal cual Lucas, ¿no? Fíjense, 4:5. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay dos cosas en este pasaje que Lucas no cita, ¿no? ¿Cuáles podrían decir que son? Como que Lucas dice en esto, no que no sea importante, pero se lo brinca olímpicamente, no lo cita, ¿no? Y eso es totalmente a propósito. Dios nos está dando un mensaje ahí, ¿no? Lucas no citaría la parte que dice, él diría, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿no? Pero lo de los hijos hacia los padres no lo cita, ¿no? En primer lugar. Y luego lo que sigue tampoco, ¿no? Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, nos está dando dos mensajes. Uno, el trabajo, quien construye la relación es el padre, ¿no? El deber del padre es hacer que el corazón de tu hijo
venga a ti, y más que a ti, a Dios, ¿no? Porque acuérdense, los padres son la imagen de Dios para los hijos. Entonces realmente nuestro trabajo como padres es llevarlos a los pies de Cristo. Dios pone esta figura de autoridad a los padres en esta posición con el único objetivo de que los hijos conozcan a Dios a través de los padres. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios tiene esta política, ¿se acuerdan? Él no va a bajar a presentarse, miren, yo soy Dios, muchachos, hice la tierra, hice esto, hice aquello, ¿no? Cuidé a tus papás, te hice a ti, o sea, realmente es nuestro trabajo. Dios, como una especie de Jocabed, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la hija de Faraón le pone otra vez a Moisés en las manos y le dice, cuídamelo y yo te lo pagaré? Es algo similar a lo que Dios hace. Dios nos da unos hijos y nos los pone en las manos y dice, cuídamelo, que yo te lo pagaré. Al final no son nuestros, pero sí es nuestra responsabilidad, en gran parte, el éxito o el fracaso de esas personas. Y luego nos da un dato, no menor. Dice, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Dios entiende que cuando las familias no funcionan, no hay otra cosa que la maldición. Y la maldición, no piensen en nada así, un embrujo ni nada, sino simplemente maldecir es que te va a ir mal, ¿no? Entonces, Dios lo entiende, ¿no? Y cuando esto no funciona, cuando el hogar no sirve, como les decía una vez en Satélite, cuando el hombre no es el sacerdote de su casa, cuando la mujer no cumple su rol también al mismo tiempo, no hay de otra, ¿no? Te va a ir mal. Y es muy feo ver esas historias, ¿no? Porque bueno, tienes al papá que es más cómodo que mi mujer tome las decisiones y que ella lleve las finanzas y que ella haga y que ella diga, y yo pues sí, ya, sí, como dice, ¿no? Yo tengo la última palabra en mi casa, sí, mi amor, lo que tú digas, ¿no? Eso es más cómodo, ¿no? Hacer las cosas mal siempre es más fácil. Y piensen en la mujer, ¿no? Se vuelve la controladora y entonces yo hago y este es un bruto y este es un tonto y así ve al marido, ¿no? ¿Y cuántas historias conocemos así? Y es muy triste porque eso es lo que ven los hijos y los hijos lo llevan aún más lejos, ¿no? Entonces luego ves a los hijos tratando mal al papá, alucinando a la mamá, entonces dices, bueno, pues es que no había de otra, ¿no? Realmente es horrible, pero es como ver un coche que va a 200 kilómetros por hora a punto de impactarse con un tráiler. No puedes hacer nada, solamente cerrar los ojos y esperar que no se mate. Esa es la realidad en la que vivimos. Vivimos en esa tierra que está herida con maldición. ¿Por qué? Porque, como les digo, hacerlo mal es más sencillo, ¿no? Que la tele cuide a tus hijos es más fácil, ¿no? O el internet, ahora ya la tele ya no se usa tanto, ¿no? Pero, bueno, pues dale la tablet y que no moleste, ¿no? Y eso es más fácil. Pero, pues viene la maldición, ¿no? Entonces me va mal y entonces luego ya no entiendo por qué mis hijos son así, ¿no? Oye, es que mi hijo nunca me obedece, es que mi hijo le quito la tablet y se pone como endemoniado o lo que sea, ¿no? Y caemos en la trampa de decir, Dios, ¿qué hice mal? ¿No? Y Dios diría, pues, ¿te explico o te das cuenta tú? ¿No? Claro que hacemos las cosas mal. Decía una vez un pastor que es durísimo, pero realmente me cae muy bien, ¿no? Pero decía, es que ustedes malos padres echan a perder a sus hijos y luego vienen conmigo para que yo se los arregle. Entonces, perdón, pero no funciona, ¿no? Decía él, pobres mujeres de la escuelita dominical, porque piensan ustedes que por traerlos a que hagan un borrego de algodón, sus hijos van a ser cristianos cuando ustedes no les enseñan nada. Y tiene razón. Al final, la responsabilidad es nuestra como padres. Entonces, miren, quise detenerme aquí porque, insisto, esto es muy vigente, ¿no? Hoy los papás ya ni hay, olvídense, el 40% de los hogares no tienen un papá. Y del otro porcentaje que hay, pues, ¿cuántos son violentos? ¿Cuántos son ausentes? Que están pero no están, ¿no? O que tienen al amante o que lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuántos hogares realmente tienen un padre presente? No perfecto porque no va a haber, ¿no? Pero que diga, oye, pues quiero algo mejor para mis hijos, ¿no? Y es bien fácil también culpar, ¿no? Oye, es que mi papá, o es que mi mamá no me dieron amor, o me trataron mal, o me hicieron, o me dijeron, ¿no? Nunca me enseñaron, ¿no? Bueno, sí, está bien, pero también llega un punto donde tú ya eres adulto, ¿no? Y dices, oye, tú ya conoces a Cristo, ¿no? Para empezar. Y luego ya eres un adulto, no puedes seguir echándole la culpa a tus papás a los 40 o 50 años de que es que soy así por culpa de mis papás. O sea, también Dios diría, oye, hazte responsable de lo tuyo, ¿no? Entonces, miren, ya, son las cartas que nos tocaron, para bien o para mal. Dios lo que está esperando es que
salgamos adelante. Y lo que vamos a ver en esta historia es que Dios no improvisa, ¿no? Ya volviendo a la historia, ya no desgañitándome más. Dios no improvisa, Dios va preparando todo, ¿no? A sus siervos los prepara desde el vientre, literalmente, ¿no? Y yo creo que si volteáramos a ver nuestras vidas desde la infancia, podemos ir viendo esos momentos donde Dios intervino, ¿no? Y aunque no éramos creyentes o lo que sea, vemos la mano de Dios, ¿no? O sea, yo luego me he puesto a pensar en cosas de mi niñez o cosas de después, ¿no? Y digo, Dios, ¿cómo me cuidaste, no? Porque pues igual y no estaría aquí. Digo, y tampoco voy a hacer un drama ni nada, pero ya, bueno, podría estar en cualquier otro lado, ¿no? Haciendo cualquier otra cosa. Entonces, cuando Dios nos llama a algo, Él va cuidando todo el camino. Entonces, los llamados de Dios son totalmente sobrenaturales, ¿no? No hay nada que pueda explicar lo que Dios hace en las vidas de aquellos a quienes Dios nos ha llamado, ¿no? Vamos a ver aquí algo realmente milagroso, ¿no? Ya para empezar se acaba de parecer un ángel, ¿no? Lo cual ya es bastante extraño, ¿no? Y vamos a ver la reacción de Zacarías, que es muy importante, la reacción del papá, ¿no? Déjenme ver cómo voy. Bien. Ok, pues vamos a seguir. Regrésense a Lucas 1. Y vamos a ver una escena muy parecida, como les decía, a la de Abraham y Sara, ¿no? 1:18. ¿No? Entonces, ya, dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, como les digo, vamos a ver una escena parecida, ¿no? Si se acuerdan, cuando viene la promesa y viene precisamente un ángel a decirle a Sara y a Abraham, oye, van a tener un hijo, ¿no? Y Sara se ríe en la cara de Dios, ¿no? Y se acuerdan, se voltea a Dios y le dice a Abraham, ¿por qué se ríe tu mujer? Aquí no la va a dejar muda, ¿no? Para desgracia de Abraham, digo, por así es la historia, ¿no? Pero se acuerdan, le dice, le vas a poner Itzhak, ¿no? Que es risa, por cuanto te reíste de mí, tal cual, ¿no? Aquí a Zacarías sí le va a poner, no un castigo, ¿no? Vamos a ver que no es como, pues te voy a castigar por incrédulo. No, realmente lo que va a hacer es dar testimonio. Porque dice el pasaje que acabamos de leer, cuando sale del templo y no puede hablar, todos entienden, esto es algo sobrenatural, Dios está otra vez hablando, ¿no? Y esta es la lucha de lo espiritual y lo mundano, ¿no? O lo humano y lo divino, ¿no? Dios nos llama, de repente nos hace una promesa, ¿no? Y nos dice, oye, tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a ir aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que hacemos, ¿no? Dios, ¿cómo le vas a hacer? O sea, no inventes. No estás viendo mi vida, no estás viendo quién soy, no estás viendo mis recursos, no estás viendo lo que sea. Y Dios diría, no te pregunté, o sea, no te estoy diciendo que veas cómo, ¿no? Cuando Dios promete algo, el cómo es su problema, ¿no? Lo único que nos pide es creer. Nunca nos pide, bueno, a ver, ponte a buscar porque vas a hacer esto, pero hace falta lana. Entonces ponte a chambear y búscale y haz. No, decía un pastor una vez, cuando Dios quiere algo, paga por eso, ¿no? O sea, Dios no es deudor de nadie, Dios no te va a pedir a ti. Dios sabe lo que Él quiere hacer y lo va a pagar, lo que sea. No me refiero a dinero específicamente, ¿no? Entonces, insisto, el cómo es asunto de Dios, ¿no? ¿Qué tenga que hacer Dios para cumplir su promesa, para cumplir ese llamado, esa misión que nos dio? Será problema de Él. Pero también Dios entiende que somos hombres, que somos polvo, como diría un salmo, ¿no? Y que la duda va a ser lo primero que va a venir a nuestra vida, ¿no? Y es lo que le dice Zacarías, oye, a ver, ¿y cómo voy a saber que esto que me estás diciendo es cierto, ¿no? Entonces, no se preocupen, Dios no nos va a dejar mudos, ¿no? Por lo menos no de esta forma sobrenatural, sino que va a usar su poder literalmente para aplastar esas dudas, ¿no? Estas dudas son el principal enemigo que tenemos que vencer en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque son naturales, pero necesitamos derrotarlas, ¿no?
Y como les digo, pues totalmente parecido a esto de Abraham y Sara. Entonces, Zacarías va a recibir una confirmación, ¿no? Entonces le va a decir, mira, no vas a hablar hasta que esto se cumpla, ¿no? Y cuando el cuate piensa en quiere hablar y no puede, dice, ah, caray, creo que sí era en serio, ¿no? Y se va a quedar así, pues échenle por lo menos 9 mesecitos de silencio, ¿no? ¿Para qué? Para que toda la gente viera. Piensen otra vez en los conocidos, en 9 meses. ¿Cuántas personas? Porque aparte siendo sacerdote no era como, bueno, pues me quedo en mi casa y nadie se da cuenta, ¿no? El tipo está en el templo cada semana, ¿no? Por cada que le toca está oficiando en el templo. Y cuando no puede hablar, ¿no? Piensa en el testimonio que está dando, ¿no? Y el que va a dar después, ¿no? Cuando nuevamente pueda hablar y lo que va a decir es increíble. Que no creo que lo veamos hoy, no creo que nos dé tiempo, pero bueno, lo que les quiero decir con esto es, Dios no está limitado por nuestras limitaciones, ¿no? Sí, para nosotros es difícil, ¿no? Oye, Dios, no sé, piensen, oye, vas a ir de misionero, cuando Lourdes nos contaba, oye, pues vas a ir a Guatemala, ¿no? Híjole, Dios, pero podríamos pensar 1000 cosas, ¿no? Es que no tengo visa, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que no tengo lo que sea. Yo diría, pues ve haciendo la cita de la visa y es lo máximo que puedes hacer, ¿no? Ya estará de mí si te la dan, no te la dan, si hay dinero, no hay dinero, si te vas o no te vas, y dónde vas a vivir y qué vas a comer, ¿no? En ese caso, pero piensen, volviendo al ejemplo de los hijos, ¿no? Nadie nunca va a estar suficientemente preparado para tener hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No tener hijos? No. A ver, te di un llamado, ten a tus hijos, ¿no? Y así en la vida podemos ir viendo la provisión de Dios, ¿no? Entonces, el llamado de Dios no depende de nuestras capacidades, por así decirlo, ¿no? Y miren, váyanse ahí mismo, o sáltense al versículo 57, ahí mismo de Lucas 1. Y vamos a ver nada más este tema del nacimiento. ¿Qué les dije? 1:57. Fíjense, pues ya pasan los meses, ¿no? Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan? El otro lo terminamos y decía Elizabeth que daba gracias porque había quitado su afrenta, ¿no? Y aquí los vecinos se sorprenden porque tuvo misericordia de ella, ¿no? ¿Se acuerdan? En aquellos tiempos el no poder tener hijos era visto como un castigo, por así decirlo, como una maldición, ¿no? Oye, ¿por qué no puede tener hijos? Pues ¿qué hizo, no? O algo tiene de malo. Era literalmente una vergüenza, ¿no? Porque cuando se están esperando al Mesías, es muy importante que venga, que nazcan niños, ¿no? Ya no tanto para un tema de supervivencia como lo hubiera sido en la época de Jacob o de Abraham, aquí porque estamos esperando al Mesías y si no nacen niños, pues hay menos posibilidades de que llegue el Mesías, ¿no? Entonces aquí todavía, para este punto ya van a ser Jesús, ¿no? Estamos pues piensen meses, semanas o lo que sea, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Entonces ellos lo ven como, oigan, recibieron una enorme bendición de Dios, ¿no? Hoy olvídense, ya los hijos, eso de ser una bendición, pues nada más es un dicho de algunos, ¿no? Pero realmente ya son vistos como totalmente lo contrario. Pero bueno, es lo que quiere decir aquí, ¿no? Y fíjense, 59, 1:59. Dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, a pesar de su incredulidad, a pesar de la duda, ¿no? Zacarías va a recibir esa enorme bendición. Y como les decía, con el único propósito de dar testimonio. Para ese momento Dios lo había dejado mudo. Insisto, no es un castigo, ¿no? ¿Cuántas cosas en nuestra vida vemos como castigo, ¿no? Uy, el trabajo, Dios, tengo que soportar un jefe espantoso, ¿no? ¿Me estás castigando? Ya no, quiero que des testimonio.
la situación económica, los problemas familiares, el tipo que me odia por la simple y sencilla razón de que respiro, ¿no? Nunca le he hecho nada, nunca he cruzado palabra con él, pero me odia, ¿no? O la mujer o lo que sea. Dios, ¿me estás castigando? No, quiero que des testimonio. Es con el único propósito de que des testimonio. De que la gente vea lo que estás pasando y oye, ¿de esto de dónde viene? ¿Por qué eres capaz de soportar esto sin volverte loco, sin voltearte a decirle 300 groserías, sin afanarte al grado que estés muriendo en el hospital, ¿no? Y ahí damos testimonio de Dios. Entonces, cuando nos pasan cosas malas, no necesariamente son o cosecha, o prueba, o castigo, ¿no? A veces simplemente es lo que llamaríamos prueba, ¿no? Y diría, bueno, quiero que des testimonio, quiero que la gente vea cómo yo te puedo sostener en cualquier circunstancia. Y bueno, pues así se nos va a ir la vida, ¿están de acuerdo? No vamos a poder librarnos de estas pruebas. ¿Por qué? Porque estamos puestos para eso, para dar testimonio. Y fíjense, vamos a terminar con esto, vamos a ver lo que dice Zacarías, ¿no? Ya por fin pasan los meses y puede abrir la boca y vean lo que va a decir, es muy importante. Nos va a hablar de dos temas principalmente, ¿no? Fíjense, versículo 67, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Entonces Zacarías lo ve como esa promesa de redención. Yo diría, Dios, los voy a restaurar, voy a hacer que, como dice aquí Zacarías, me puedan servir sin temor. Porque acuérdense, como les decía, ellos se ven pues totalmente presos en su propia tierra por los romanos. Entonces no es que ellos puedan andar por la vida sirviendo a Dios como ellos querían. Y no solamente por los romanos, ¿no? Sino por eso les mencionaba hace ratito a los fariseos y a los saduceos y a los celotes y a todos estos cuates. Y aquí Zacarías ve esto como ese cumplimiento, ¿no? Ya, por fin, ¿no? Dios nos levantó un Salvador. Por fin Dios va a cumplir esa promesa y vamos a poder servirlo sin temor. Vamos a poder hacer lo que Dios nos pide. Y luego va a venir la misión de su hijo, ¿no? Va a profetizar, aquí lo leímos, ¿no? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Si se acuerdan, profetizar no es agarrar la bola de cristal y ay, soy Nostradamus y va a venir esto y va a venir aquello, no. Es hablar por Dios, ¿no? Ser un instrumento por el que Dios va a hablar. Y va a decir esto acerca de su hijo, de este bebé que está ahí a un lado, ¿no? Versículo 76, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, la misión más importante, dice Zacarías, irás delante del Señor para preparar sus caminos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la vida de Juan, ¿no? Juan, la próxima semana ahondamos más en esto, ¿no? Pero Juan nunca fue a buscar fama, nunca fue a buscar, oigan, síganme a mí, muchachos, yo soy el bueno, ¿no? Incluso cuando le preguntan a Juan, lo vamos a ver la próxima semana, oye, ¿tú eres el profeta? ¿Eres Elías? Y le va a decir, no. Oye, ¿y eres el Mesías? No, menos, ¿no? Y él entiende muy bien su rol, ¿no? Él entiende que está puesto en Israel, sí como una persona importante, pero para nada creyendo que es por él o para él, ¿no? Él entiende que su rol, que su misión es
preparar este camino para el Mesías, ¿no? Llevar a la gente a meditar y a que estuvieran listos para detectar al Mesías. Acuérdense, el Mesías viene en secreto, por así decirlo, ¿no? O sea, ni el diablo se le esperó, ¿no? Piensen que la historia hubiera sido diferente, ¿no? Que la Biblia hubiera sido mucho más clara y dijera, sí, miren, en el año 0, por decirlo, van a ser un niño en Belén, ¿no? Y él va a ser el Mesías. Y entonces, o sea, el diablo hubiera sido como, bueno, pues ahí está, muchachos, dispárenle y se acabó la historia, ¿no? Está como codificado, está encriptado, diría, ¿no? Y hay ciertas cosas que se tenían que ir cumpliendo y que no estaban tan claras, ¿no? Hoy para nosotros es como, ay, qué brutos, ¿cómo no sabían que era el Mesías, ¿no? Sí, pero tú tienes 2000 años de teología posterior, ¿no? Ya pasó, entonces es mucho más fácil verlo así. Pero para ellos es difícil, ¿no? Para ellos es como, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Y si será o no será, ¿no? Juan, como les digo, entiende su rol, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace a veces a nosotros entender ese rol que tenemos, ¿no? Que finalmente el ministerio y el llamado que Dios nos da nunca ha sido para nosotros ni por nosotros, ¿no? Dios prepara a las personas para que esas personas preparen caminos. Y esa es nuestra chamba, ¿no? Juan nace, como les decía hace ratito, en un tiempo oscuro, literalmente, ¿no? No había profecía, no había profeta, no había autoridad religiosa, no había realmente una cohesión en el pueblo. Y en esa oscuridad Dios manda una luz, ¿no? Que es Juan. Y Juan va a decir algo increíble, ¿no? Y no este Juan, sino el Juan el evangelista, y lo vamos a ver la próxima semana, acerca de esta luz, ¿no? Juan nace de una familia común, o sea, no nace en un palacio, no nace en nada extraordinario para los hombres, ¿no? Pero su mensaje, como lo vamos a ver la siguiente semana, era muy simple: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es todo, ¿no? A veces queremos, ay, es que voy a compartirle a esta persona, ¿no? Entonces queremos echarle así el superchoro teológico, ¿no? Mira, y Dios, y esto y aquello. Con que le digamos esto, ya estamos del otro lado. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era como un eufemismo, ¿no? Era literalmente como decir Dios, ¿no? Pero, acuérdense, los fariseos llevan todo al extremo, entonces no usarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y ellos decían, bueno, no lo uses mejor para que no lo uses en vano, y usaban eufemismos. Este es uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que realmente Juan les va a decir es: arrepiéntense porque Dios se ha acercado, Dios está aquí. Y efectivamente vamos a ver a Dios ahí, ¿no? A Jesús. Entonces él no buscó popularidad, no buscó elogios, no buscó así el ministerio, wow, qué increíble, miren el gran tipo de Dios. Fue una voz nada más, la voz que clama en el desierto, una voz que gritaba, pero no para que lo vieran a él, sino para que vieran a Cristo. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, y piensen en todo lo que estamos viendo, en las noticias, en nuestras vidas, en las vidas de los de al lado, cuánta falta hace esa voz que grite, ¿no? Donde hay confusión, donde hay ruido religioso, ¿no? Piensen hoy toda la cantidad de religiones, de doctrinas, de cosas que hay. Dios sigue buscando estas voces verdaderas, ¿no? Esas voces que Él pueda levantar para llevar sus palabras, que insisto, no van a ser perfectas, no, ninguno vamos a ser perfectos, ¿no? Solo necesitamos estar rendidos, entender nuestro rol. No es para mí, es para ti, es para que la gente te conozca, es para que la gente encuentre este camino un poco más despejado, ¿no? Finalmente piensen como cualquier autoridad, o sea, ya no hablen de autoridad, sino algo importante, ¿no? Cuando va a haber un evento, nosotros nos pasaba mucho cuando vivíamos cerca del Foro Sol y del autódromo y esto, cuando viene la Fórmula 1, no, hombre, arreglan la calle, las luces, pintan, o sea, de repente pasas y dices, wow, me cambié de casa, o qué pasó, ¿no? Porque siempre está hecho pedazos, pero cuando va a llegar esto está increíble. Piensen en eso, ¿no? O sea, Juan viene a hacer eso. Juan viene a que todo esté lisito, a que el camino no es que sea más fácil, pero a que no se te atore tanto la rueda, ¿no? A que puedas avanzar. Entonces, cuando Dios nos llena de ese espíritu, ¿no? Literalmente, como Juan, vamos a poder hacer esto, vamos a poder preparar el camino para la gente que viene atrás. La pregunta para terminar no es qué ministerio tienes, cuántos te siguen, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? La pregunta es,
¿Estás dispuesto a ser una voz para Dios? ¿Estás dispuesto a preparar un camino para Cristo en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en donde sea que pises, que pueda ser esa voz sensata que prepare un camino, ¿no? Dios está llamando a cada uno de nosotros a este desierto, ¿no? ¿Para qué? Para enviarnos, ¿no? A aquellos que nos hemos rendido a sus pies a dar testimonio. Entonces, el testimonio de Juan no solamente es una historia bonita que viene en la Biblia de un gran tipo, sino realmente una invitación a que nos convirtamos en una voz como lo fue él, ¿no? Pero bueno, pues le seguimos la siguiente semana, vamos a orar y la próxima semana vemos un poco del ministerio de Juan, ¿no? Dios bendito, pues gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias, Padre, por tu palabra, porque sin duda alguna tú quieres prepararnos, Dios, quieres que seamos estas voces que se levanten, Señor, a gritar contra todo aquello que pues hoy vemos que está incorrecto, Señor. No desde una perspectiva de reclamo, Señor, sino anunciándote a ti, para que más gente te conozca y para que más gente pueda llegar a tus pies, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por este hogar que nos abre sus puertas, gracias por esta familia, Dios, bendícela, Señor, y sigue haciendo tu obra, Señor, en este ministerio, Señor, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Llévanos con bien a casa, Señor, y pues tú sigue trayendo a las personas que crees que necesitan escuchar de ti, Señor, que más gente te conozca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.